Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda parte de la unidad número 4. Vamos a estar justamente terminando lo que es el programa de la materia, ¿sí? Bien, algo que tenemos que tener en cuenta para continuar un poco los conceptos que ya se estuvieron trabajando en la primera clase, de la clase anterior, justamente de la primera parte de esta unidad. Ahora vamos a ir viendo diferentes características, ¿sí? En relación a los textos, la organización de esta información, diferentes justamente recursos para poder intervenir y trabajar en lo que tiene que ver con los procesos y los diferentes niveles en cuanto a la comprensión lectora, ¿sí? Bien, algo que tenemos que tener en cuenta es que a la hora de leer y comprender un texto, se van a dar diferentes etapas durante este proceso de comprensión, en donde la primera tiene que ver con justamente el antes de la lectura, ¿sí? Tiene que ver con todo ese trabajo previo que se vaya a realizar, aquella información que uno se puede imaginar sobre el texto, ¿sí? Las hipótesis que puede armar en relación al texto, por ejemplo, desde lo que es observar las imágenes, si es que está acompañado mediante imágenes, leer el título, ¿no? La característica del texto, ¿no? Si es una nota periodística, si es un cuento, si es una novela, bueno, toda esta información previa que ya nos va a ayudar para poder comprender mejor. Después una segunda parte que justamente tiene que ver con la de lectura sí, en sí, sí, durante la lectura, el proceso de la lectura, y después una tercera parte que justamente va a ser el después de la lectura, o sea, toda aquella información que uno pudo recopilar en función de lo que se pudo ir leyendo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Antes de la lectura, como yo les decía anteriormente, implica echar un vistazo, reconocer el tipo de estructura que es justamente este texto, y lo que generalmente uno trata es establecer como tres ítems o preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué cosas quiero saber sobre en relación a ese tema? ¿Qué cosas quiero aprender? Y establecer cierta pregunta más bien específica en función de lo que vamos a leer. Esto va a implicar que nosotros hagamos predicciones sobre el texto, activar ciertos conocimientos previos, ¿sí? Preguntarnos, hacernos preguntas, como así también poder plantearnos ciertos objetivos de la lectura. Por ejemplo, no es lo mismo una lectura que uno quiera hacer con la finalidad, como hacer a modo de echar un vistazo de qué trata el texto de forma rápida, que una lectura que el objetivo, ¿no? Es poder apropiarse al 100% de los conceptos que está intentando, por ejemplo, explayar o determinar o establecer mediante la lectura. ¿Qué va a ser importante en la segunda etapa, que tiene que ver durante la lectura? Una de las cosas más importantes es regular la velocidad de la lectura, ¿sí? Cuando uno lee muy rápido, lo más probable es que, bueno, necesita otros tiempos, pausado, hacer la entonación, ¿sí? Para poder justamente comprender el texto. También va a ser importante releer ciertas palabras o ciertos párrafos o oraciones que uno presenta dificultad, donde justamente uno no ha comprendido, como así también, ¿no? Si hay alguna palabra que desconocemos, consultar mediante un diccionario y en día internet, justamente para poder saber a qué hace referencia esa palabra en esa oración, en ese contexto del texto en sí. Es importante que durante la lectura también hagamos anotaciones, aquellas cuestiones importantes, ideas, conceptos, lo que sea relevante, también es sumamente importante, y en muchos casos poder identificar ciertas palabras claves, ¿sí? Esto tiene que ver más que nada con este tipo de texto capaz más vinculado a contenido académico, ¿sí? Muchas veces es importante que durante la lectura uno pueda identificar y localizar ciertas ideas principales, ¿no? Bueno, ¿dónde es que el autor está haciendo hincapié de un concepto clave? Y obviamente también, a medida de la lectura, poder responder, ¿no? A ciertas preguntas que uno se hizo anteriormente. A veces desde lo que es tutoría de la universidad o el ámbito universitario, o mismo en las intervenciones con los pacientes, uno le dice, bueno, en la primera parte, hacete como ciertas preguntas de qué puede tratar, a qué puede estar abocado, y después mediante la lectura, ¿no? Ya vas contestando algunas de estas cosas que uno tuvo un pantallazo a nivel más general desde la hipótesis que fue realizando en la primera parte. Bien. Además,
Durante la lectura va a ser importante, bueno, responderse en cuanto a estas preguntas, poder visualizar esa contestación, esa información que uno puede recuperar, realizar autoexplicaciones, o sea, de algún concepto, de algo importante, poder uno volver a reformulárselo y en muchos casos justamente poder repetir ciertas ideas del texto con nuestras palabras, ¿sí? Y puntualmente detenernos en esto, ¿no? Como poder realizar estas predicciones que van a acompañar y que van a ayudar en la comprensión lectora. ¿Qué tenemos que tener en cuenta después de la lectura? ¿Sí? Justamente los pilares o aquellos ítems importantes, bueno, identificar qué hemos aprendido, ¿sí? Cuáles fueron estos conceptos prioritarios, ¿sí? O de qué trataba el texto. Poder establecer ciertas relaciones en cuanto a la pregunta y en relación a la respuesta. Hacer un resumen, ¿sí? Establecer ciertos esquemas, mapas, organizadores. Ahí tiene que ver con el recurso, ¿no? De cada uno, la facilidad y también la metodología, ¿no? En muchos casos en relación a todo lo que tiene que ver con métodos de estudio. Y obviamente uno trata a partir de, después de leerlo, ¿no? Realizar un recorte en relación al texto, ¿sí? Capaz en un texto que se tiene una producción de 4 o 5 hojas, ¿no? Bueno, uno poder hacer un resumen, por lo menos con sus palabras, o hacer una transcripción de capaz 2 hojas, ¿sí? Con las ideas principales o el eje que está determinando el autor. ¿Qué vamos a tener, que va a ser importante en cuanto a la mejora de la comprensión lectora? Una tiene que ver con poder establecer diferentes estrategias, ¿sí? Como estuvimos hablando recién, bueno, durante la lectura establecer ciertas palabras claves, hacerse justamente llamados de atención al margen de la hoja, ¿no? Bueno, hay indagar y justamente poder buscar información cuando hay un concepto, una palabra que desconocemos, no pasarlo por alto, ¿no? Bueno, un montón de cosas que uno generalmente sugiere y se va trabajando para dar lugar a esta comprensión lectora. También establecer ciertos, bueno, resúmenes, preguntas cortas y tomar las notas sobre justamente los textos. Bien, ahora un concepto que muchas veces se habla, ¿no? Que cuando uno habla de comprensión lectora, ¿sí? Que a veces se piensa que leer, ¿no? Es sinónimo de comprender, y claramente a lo largo de las diferentes clases lo que venimos trabajando es que esto no es así. Entonces, bueno, parte de esa comprensión va a implicar todo lo que tiene que ver con la importancia de poder realizar inferencias. Bueno, pero ¿por qué son importantes estas inferencias? Lo que se va a plantear es que las actividades no se le da cierta importancia a este accionar y que un bajo nivel en la construcción de las inferencias produce una mala comprensión y no al revés, ¿sí? La construcción de inferencias predice una parte de la comprensión que no explica la habilidad de la lectura en cuanto a lo que es la lectura de palabras, vocabulario, estrategia, comprensión y los conocimientos que uno tenga en relación al texto. Y lo que se va a plantear es que una revisión de forma sistemática sobre los métodos más eficaces de la comprensión lectora se van a establecer unos buenos resultados en cuanto al entrenamiento de la construcción de ciertas inferencias. ¿Qué factores van a influir justamente en la construcción de las inferencias? Bueno, en esto tiene que ver justamente la memoria de trabajo. Ustedes sabrán que al momento de leer uno tiene que ir haciendo como ciertos pasos y procesos, sostener la atención, ¿no? Hacer varios, justamente trabajar con diferentes estímulos de forma simultánea. Y por esto es importante todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la memoria de trabajo. Además, tener conocimiento de la lectura en relación también a ciertos conceptos vinculados al vocabulario, poder justamente intervenir y propiciar a ciertas estrategias que va a utilizar el lector al momento de leer, como veníamos hablando anteriormente. Generalmente que se dé lugar a una lectura activa, ¿sí? Que sea de forma sistemática, que sea muchas veces nuestra intervención, a veces con los pacientes, es bueno, una lectura también supervisada por un otro, ¿sí? Para poder hacer hincapié en estas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Además, la supervisión de la propia comprensión, ¿sí? Poder identificar si uno está entendiendo lo que uno lee,
no pasarlo por alto, tomar conciencia de la importancia de poder realizar las inferencias y justamente otra de las cuestiones tiene que ver con todos los recursos que se vayan a utilizar, ¿sí? Por eso es tan importante, ¿no? El trabajo que vamos a estar haciendo, porque también nuestra intervención como psicopedagogos va a ser justamente que aquellos pacientes, independientemente en el contexto, ¿no? Poder ejercitar este tipo de metodología y de capacidad. Así que muchas veces lo que pasa es que se llega al ámbito universitario, mismo en la secundaria, y lo que pasa es que los chicos no tienen adquiridas ciertas habilidades para dar lugar a la comprensión. Bien, ¿qué preguntas básicas debemos establecer para poder construir inferencias? Por ejemplo, ¿de quién, sí? ¿De quién habla el texto? ¿Qué relación, qué vinculación hay entre algunos autores, algunos conceptos, personajes? ¿Qué se puede predecir sabiendo qué? ¿Sí? ¿Qué más puedo decir sobre esto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir sobre esto? Entonces son aquellas inquietudes, preguntas, ¿sí? Que uno se puede hacer justamente para construir estas inferencias en relación a los textos. Lo que tenemos que vamos a ir planteando es en relación a diferentes niveles, ¿sí? A nivel de lenguaje oral en el jardín, ¿cómo es que se pueden trabajar las inferencias? Bueno, a partir de actividades de lectura o mediante, obviamente oralmente, mediante el lenguaje oral, en relación a poder establecer las causas, las consecuencias, establecer ciertas metas, ciertos objetivos en relación a los personajes, en relación al relato, por ejemplo, de un cuento. Y generalmente va a estar asociado también a todo lo que tiene que ver con las enseñanzas o las moralejas que muchas veces pasan en los textos orientados para este nivel. Bien, nosotros les ponemos acá, ¿sí? Por ejemplo, algunos juegos o actividades, ¿no? Donde justamente uno puede intervenir y trabajar esto. Bueno, el adivina palabra a partir de diferentes pistas, ¿no? Poder identificar a qué hace referencia, poder trabajar todo lo que tiene que ver con causa y efecto, cuál es la consecuencia en algún punto de algún accionar, ¿sí? Entonces, bueno, esto va a ayudar a poder ir un poco más allá de la información específica y concreta que haga referencia a la lectura, ¿sí? Mismo, por ejemplo, poder establecer diferentes adivinanzas, ¿no? Todo lo que tiene que ver también con analogías, ¿no? Muchas veces uno cuando hace evaluación observa que en muchos aspectos todo lo que es vocabulario está muy descendido en diferentes contextos. Entonces, justamente ahí es donde hacen agua los chicos, donde uno le dicen qué se parece, ¿no? Una abeja y una mariposa. Y la verdad es que en algunos casos se le hace muy difícil poder identificar porque, bueno, es como muy concreto capaz la forma de pensar una respuesta. Entonces no pueden ir un poco más allá. Entonces, bueno, tratar de poder trabajar un poco más estos conceptos. Bueno, trabajar la habilidad para inferir a partir del juego, ¿sí? Em, qué pasó antes, qué pasó después, poder como historizar, ¿no? Establecer cierta cronología en algunos hechos, identificar esto que dice, tiene fiebre, no tiene olfato, le duele la cabeza, bueno, qué le puede estar pasando, ¿no? ¿Qué puede estar teniendo? Bien, ¿por qué es importante el desarrollo en cuanto al vocabulario? La corrección entre el vocabulario y la comprensión lectora es similar porque tanto en relación a la comprensión oral y la comprensión lectora se va a establecer cierta morfosintaxis y una comprensión lectora. Justamente hay cierta correlación entre lo que es el CI verbal y la comprensión lectora. Un poco lo que yo les decía anteriormente, ¿no? Vemos que niños que generalmente tienen un perfil cognitivo donde justamente todo lo que es el área verbal está más descendido, entonces seguramente después justamente va a tener más dificultad a la hora de comprender un texto, ¿sí? Que es lo que viene pasando, por lo menos en algunos contextos, es algo muy marcado, ¿sí? Bien. ¿Qué implica conocer una palabra? Lo que vamos a tener que tener en cuenta es que tenemos que reconocerla como algo que pertenece a nuestro idioma, ¿sí? Hasta nuestro contexto. Tenemos que establecer cierta idea con estos temas, establecer ciertas categorías para que puedan justamente relacionarse.
Además, ser capaz de poder explicar el significado de dichas palabras, ¿sí? Utilizarla correctamente, como así después poder justamente acceder a su significado lo más rápido posible y después vincularlo desde lo que tiene que ver con el campo semántico. Entonces son todos estos procesos que uno debería hacer, ¿no? A la hora de poder acceder al significado, ¿no? Que tiene que ver con esto del campo semántico en relación a una palabra. Bien. Algo que tenemos que tener en cuenta en relación a la enseñanza implícita, principalmente se establece en lo que es la educación infantil, los primeros años, en donde es parte de esto de la palabra, ¿no? De poder expresar el significado. Bueno, va a ser importante que haya un contacto con ella, tanto de forma oral, de forma escrita, presentarlo en diferentes ocasiones y diferentes contextos. Capaz tener que exponerla ante diferentes estímulos, ¿no? Realizar cierta lectura, obviamente, de textos más complejos, utilizar diferentes materiales de lectura, ¿sí? Que también va a ser importante y que sea algo común para ese contexto en sí. En relación a lo que tiene que ver con la enseñanza explícita, generalmente uno lo que hace es una forma de poder incorporar este vocabulario. Bueno, se trata de leer de forma sistemática, se trata de establecer diferentes actividades que estén vinculadas justamente dentro de ese campo semántico para justamente después incorporarlo en lo que tiene que ver con actividades de comprensión lectora. ¿Sí? Por ejemplo, acá plantea semana 1, se lee completa sin interrupciones, con la aclaración de 2 o 3 palabras necesarias para la comprensión de la lectura. En la semana 2 y 4, la lectura se irá interrumpiendo para explicar el significado de algunas palabras, ¿sí? Después, en la quinta semana, se hace repaso de las palabras que estuvieron trabajando, ¿sí? Yo la otra vez justo leía, hay un tipo de texto que son de diferentes actividades, Rubio, si no mal recuerdo el apellido, que son españoles o chilenos, después si no se los paso, justamente hacía referencia a un texto de una persona que era bastante avara y bueno, como con algunas características. Y lo interesante que tenía es que después la actividad, que era un texto, era bastante corto, justamente hacía referencia a la terminología y estaba la definición em, de este tipo de texto, ¿no? De este tipo de palabra, para poder trabajarlo y después tenían que hacer inferencias, ¿no? Te hacían 3, 4 preguntas justamente en relación al texto, ¿no? Bueno, por qué tal personaje se decía que era avaro, ¿no? Entonces, bueno, ahí implicaba que la persona que había leído el texto supiera el concepto de la avaricia, ¿no? Si eso no estaba desde la misma actividad, estaba presentado después para poder trabajarlo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que lo recomendable es poder anticiparlo y trabajarlo previamente, pero bueno, en este caso en la actividad estaba después. Y lo interesante es que después volvía a tomar el concepto, ¿sí? En las preguntas que tenía que hacer más de inferencia. Bien. Se van a establecer ciertas palabras que va a haber como un objetivo, en donde este tipo de palabras hay una clase uno que es, por ejemplo, las que son más frecuentes, ¿sí? Después están aquellas palabras de clase 2 que es más habitual en el mundo adulto, que son poco familiares en los niños, ¿sí? Y que va a tener que ver, obviamente, con el contexto, y después de la clase 3 que son aquellas poco frecuentes y que aparecen en contextos muy concretos. Tiene que ver con una terminología más bien técnica. Seguramente a ustedes les habrá pasado que al momento, en su momento, cuando arrancaron la carrera, hace unos años atrás, eh, hay ciertos conceptos que desconocían que son parte del campo psicopedagógico. Entonces, bueno, parte ahí en cuanto a la lectura de los textos, en algún momento cuando tuvieron que leer, seguramente tuvieron que buscar información de a qué hacía referencia, porque la forma, hasta la terminología a veces del uso de ciertas palabras, también tiene que ver en función del campo que se esté aplicando, ¿sí? Entonces, bueno, por eso también es importante, ¿no? Bueno, considerar todo esto porque es clave en relación a todo lo que tiene que ver con la comprensión. Bien. En cuanto a ciertas actividades posibles que uno puede realizar para poder trabajar y ejercitar esto, bueno, selecciona una palabra que se juzgue si está bien o mal utilizada o mal escrita en un contexto o en una oración.
hacer memotest, bingo de palabra, definiciones. Yo muchas veces utilizo el pasapalabra, ¿sí? El rosco de pasapalabra como modo de justamente de juego. Bueno, estamos abajo, pero siempre es algo que a todos los chicos y a los grandes también. Juego del diccionario, se selecciona una palabra y cada participante, equipo, escribe una definición. Se vota cuál es la más completa comparándolo con la del diccionario. Yo a veces con algunos pacientes, por ejemplo, hacemos como un mini diccionario como modo de anotación, que lo tenga en la cartuchera y que cuando le pasa que hay alguna palabra que lee en la escuela o algo por el estilo que no sabe qué significa, y que capaz por ese momento, en ese momento no puede buscar la información, que la anote y que después cuando está en la casa o mismo en la sesión lo trabajamos. ¿Sí? Bueno, emparejar palabra con campos semánticos, sinónimos, imágenes. El juego del tabú, explicar una palabra evitando las características esenciales. Hacer un póster con una palabra, un objeto, establecer relaciones y obviamente el pasapalabra, que era un poco lo que yo le decía anteriormente. Bien. Una de las cosas que también se van a establecer es que parte de esta comprensión lectora, el identificar, ¿no? Un poco de las palabras y las definiciones que van a ser un poco a la comprensión, justamente tenemos que intuir el significado a partir del contexto, poder establecer ciertas hipótesis sobre el significado y explicar cómo llego a esa conclusión. Eso generalmente se puede hacer a partir de los 7 u 8 años. Además, tenemos que establecer ciertas actividades, ¿sí? Para que sea fácil, fácilmente predecible por parte de los chicos. Generalmente uno trabaja mucho con familia de palabras en ese sentido. Em, y bueno, eso va a ayudar, ¿no? a poder irlo trabajando. Por ejemplo, acá hay un ejemplo que dicen que se parece el tren, la bicicleta y el avión, ¿no? Entonces, bueno, poder justamente identificar que estas tres palabras refieren al campo semántico, para así decirlo, de los medios de transporte, ¿sí? Bien. Em, Lo que se va a plantear también es que hay diferentes significados de la palabra que se van a establecer. Entonces, por ejemplo, acá hay a modo de como ejemplo, ¿sí? Que corre, dícese la de semana, el mes, año actual, que va transcurriendo, que está en uso, que se da todos los días, ¿sí? De trato llano o familiar. Puede ser, por ejemplo, corriente eléctrica, puede ser entonces como esa misma palabra puede tener diferentes significados, como acá en este caso corriente, ¿sí? Bien, es importante para todo esto porque es parte sí, de diferentes, de un mecanismo y un proceso que uno debe realizar al momento de leer, que tiene que ver con la metacognición. Justamente es la reflexión consciente acerca de las diferentes operaciones mentales o procesos que se realiza durante la lectura. Y obviamente requiere de la supervisión y la regulación de esa misma comprensión, que es un poco lo que venimos hablando. ¿Cuáles van a ser los componentes de la metacognición? Una tiene que ver con el conocimiento sobre la lectura, las características del texto, la planificación de la lectura, la supervisión de la propia comprensión, la regulación de la comprensión y aspectos motivacionales. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles van a ser aquellos conocimientos que se tienen que tener en cuenta sobre el acto de leer, ¿sí? Sobre el acto en cuanto al lector? Principalmente es que vamos a tener que obtener cierto significado, ¿sí? De lo que se intenta leer. Vamos a tener que tratar de establecer ciertas estrategias según el objetivo que tengamos, establecer ciertas estrategias para autocomprobar o comprender. También establecer estrategias para tratar de resolver algún problema en relación a la comprensión. Y justamente lo principal es establecer estrategias para aprender y retener esta información, ¿sí? Mediante resúmenes, extracción de ideas, mapas, ¿no? Todo tipo de recursos que uno utilice para poder realizarlo. Las características de los textos, que es algo que tenemos que tener en cuenta, es que va a variar, ¿sí? En función de las características, va a variar los diferentes tipos de texto, narrativos, informativos, una noticia, una receta, una bibliografía, un poco lo que yo les decía al comienzo de la clase.
Esto de poder hacerse preguntas, qué tipo de texto es, a quién va dirigido, dónde, en qué época, ¿no? Bueno, todas estas preguntas que uno se va realizando, es un fragmento, es algo completo, cómo está organizado, ¿sí? En qué contexto, ¿no? Toda esta información que va a ayudar para justamente entender las características. Y después todo lo que tiene que ver con la planificación de la lectura. Bueno, ¿qué voy a leer? ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? ¿No? ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, en un lugar organizado, lo voy a hacer en mi casa, lo voy a hacer con compañeros, una lectura compartida. Y justamente plantearse los objetivos antes de la lectura. Así uno puede justamente después valorar si eso se logró o no. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, le ponemos este ejemplo de que ante una lectura después estas preguntas, ¿no? De estrategia. ¿Qué, cuándo, cómo, dónde, cuál? ¿Sí? Justamente para poder trabajarlos. Algunos autores ustedes van a ver, ¿sí? Es que van a establecer ciertos niveles en cuanto a la comprensión de un texto, en donde uno de ellos tiene que ver con el pantallazo general, que yo les decía anteriormente, el echar un vistazo, ¿sí? Después una lectura un poco más en profundidad, más esquemática en realidad, porque bueno, es para poder identificar algunos aspectos o cuestiones más ligadas del vocabulario. Una lectura más superficial, que es también tiene que ver con un poquitito más, más en desarrollo, y por último como más profunda en sí, justamente para poder recabar la mayor cantidad de información que queremos indagar mediante la lectura. Por ejemplo, acá hay algunos ejemplos. Echar un vistazo puede ser, por ejemplo, leer el título del texto, leer los subtítulos, poder establecer separaciones entre los diferentes párrafos, leer las palabras destacadas, ¿sí? Y mirar aquellos cuadros, aquellas tablas o figuras que se encuentran. En una lectura esquemática leo el título, el principio de cada párrafo y echo como un vistazo, ¿sí? De las palabras, las fechas, los nombres, ¿sí? Bien, en relación a la lectura superficial o normal, ya leo el texto, reduzco la velocidad, ¿sí? De la lectura, justamente para ir haciendo como algo más pausado, y después, si algo que no entiendo, requiero, ¿no? De volver para atrás, ¿no? Para volver a informarme, volver a recuperar esa información. Bien, y por último, la lectura profunda, que justamente uno tiene que leer el texto lo más despacio posible, hacerse preguntas, qué está pasando, quién es el protagonista, qué pasó, cuál fue la problemática, ¿sí? Poder relacionar diferentes partes del texto, ¿sí? Generalmente uno puede vincularlo con otros temas, conocimientos que uno ya tenga previo, y justamente poder vincularlo y poder hacer una relación más en profundidad. Va a ser importante, obviamente, que a partir de todo esto uno tenga una autosupervisión propia en cuanto a la comprensión, ver la cantidad de disrupciones que uno tenga durante la lectura, cuánto puede uno responder, ver que en algunas cosas tenga cierta incongruencia en la información o lo que uno está intentando justamente explicar, detectar por qué algo uno no entiende, si por falta de vocabulario, por error en la lectura, desconocimiento, cansancio, ¿no? Porque bueno, a veces también es eso, cuando uno tiene que planificar, más cuando son textos muy extensos, bueno, ver cuál es el motivo, ¿sí? Poder capaz que accionarlo en diferentes etapas, si pensamos que es de la cuestión del cansancio, ¿sí? Pero esto es importante porque si no, toda esa información que uno intentó recabar mediante la lectura después termina en la nada, porque uno no estuvo al 100%, ¿no? Con su capacidad para poder justamente mantener esto y sostener la importancia, como le decía antes, de la memoria de trabajo para sostener justamente esta actividad que requiere tanto esfuerzo cognitivo. Bien. Parte de la regulación de la comprensión va a implicar releer, estimular a partir de preguntas intercaladas, disminuir la velocidad lectora, explicar en qué consiste, justamente existe esta velocidad y el tipo de texto, la tarea a realizar, adelantarse en el texto, establecer ciertas ideas principales, estructura, texto, diferentes aspectos textuales, organizadores del texto, y luego continuar leyendo justamente en función de esa información que uno intenta, ¿no? Comprender o aprender. Bien. Bueno,
Con esta última diapositiva damos por terminado lo que es la unidad número 4 y dando como cierre a todo lo que es el programa de la materia. Seguramente, justamente en el momento que están viendo la bioclase, algunos compañeros están rindiendo el examen recuperatoria, ¿sí? Em, Así que bueno, ustedes van a tener disponible después el cierre de materias, ¿sí? De las notas. La semana que viene es la última clase, que va a ser de forma asincrónica. Ustedes van a tener como un cierre de materia para hacer algún tipo de, justamente compartir, hacer algún tipo de reflexión en relación a cómo fue la cursada. Y bueno, espero que toda esta información les sirva a todos. Ustedes vieron que después de lo que fue el parcial, parte del parcial y esta última unidad es más bien práctica y era un poco el objetivo de la materia, para que ustedes puedan tener más recursos justamente a la hora de intervenir bueno, en los diferentes contextos donde se estén desempeñando. Así que bueno, nos estamos viendo y ya vamos realizando el cierre de la cursada. Nos estamos viendo. Chau, chau.